Sin duda alguna, dándole sentido a la reflexión que nos invita la Semana Mayor, debemos anotar en lo más profundo del corazón, como buenos hondureños, el sentido del reclamo de los pobres que, con sus gritos, desde el silencio, sea en la claridad de los días o en el dolor de lo profundo de la noche, ante las necesidades que no pueden suplir para sí y sus seres queridos. Ese silencio debe hacer mucho ruido en la conciencia de cada quien, ya que lo fácil es culpar a los políticos o a los ricos del hecho de que haya tanta pobreza. Las verdaderas causas del empobrecimiento son los valores abolidos de la conciencia, donde no se aprecia a las personas como seres con sueños, con anhelos y necesidades, como todo ser humano. Son ellos quienes precisamente nos hablan desde el momento en que están barriendo las calles, cuando están en los semáforos y nadie se rasga las vestiduras por alguna barbaridad emitida por cualquiera de estas personas mediáticas que lanzan cualquier insulto o grosería por los medios. Esa es la dicotomía maligna de una balanza mal calibrada, que cerrar los ojos ante la realidad, mejor se queda callado. Podríamos derrochar galones y galones de palabras, llenando esto, plasmando aquí cerca de cada miseria humana que provoca el empobrecimiento. Esto no solo ocurre nada más a nivel social, eso viene desde los valores que se transmiten desde el seno de las familias, donde se ha visto y se seguirá ocurriendo en nuestro país. Hoy el tema de análisis y de diálogo, después de esta introducción, la deuda social y los pobres en Honduras. ¿Y quién mejor que nos hable de esto y nos guíe, nos haga reflexionar que nuestro distinguido invitado, mi buen amigo, el reverendo Mario Fumero, fundador del Proyecto Victoria? Bienvenido, Mario. Gracias, líder. Es un placer estar contigo una vez más aquí en este programa. Muy bien. Al comenzar este feriado de Semana Santa o Semana Mayor, buscar invitados para que nos adecuemos a la época que estamos viviendo en este momento. Tantos problemas socioeconómicos y sociales, crisis por todos lados. Pues es el momento de hacer una reflexión. ¿Qué mejor que usted, Mario Fumero, que nos hable de esto? Sí, yo creo que la palabra de moda que se ha impuesto en los últimos años es la palabra corrupción. Siempre que hablamos de corrupción nos referimos al hecho político, pero tristemente cuando veo cómo se inicia esta Semana Santa con una pandemia, con un riesgo de COVID, en donde Europa ha cerrado incluso algunos aeropuertos, ha prohibido la movilización y ha tomado medidas radicales. Aquí en Honduras tenemos dos problemas: la corrupción política y económica y la corrupción moral. Yo me acuerdo, Carlos, que en el año 1964 viví en Comayagua, una ciudad que en aquel entonces pues no estaba como está hoy. Y llegó la Semana Santa, la primera Semana Santa que pasé en Honduras, me metieron preso. ¿Por qué me metieron preso? Porque un Viernes Santo cogí el carro de la misión donde trabajaba para ir a predicar a La Paz y me detuvo la policía porque ese día no se podía conducir porque se caminaba por arriba de Jesucristo. Algo que me llamó la atención, que frente a la capilla donde yo predicaba había un bolito. Todos los días estaba bolo. La única semana que no bebía era la Semana Santa porque había ley seca. Y el Viernes Santo era el que llevaba la cruz en la procesión. Era una semana que ni siquiera noticias había, música solemne. Bueno, era una Semana Santa de un extremo, en donde todo era litúrgico, sagrado y hasta cierto punto fanático. Yo iba manejando para La Paz
y la policía me detuvo, me llevaron preso por haber conducido en Semana Santa. Estaba prohibido manejar el viernes. El día se paralizaba todo. Y yo alegué que iba a predicar y me dijeron, no, aquí no hay que predicación que valga. Usted está cometiendo un delito. ¿Qué delito? El delito de manejar en Semana Santa. ¿Y por qué? Porque le está caminando arriba a Jesucristo. Y yo llamé al oficial, le dije, en aquel entonces era Fuset, no era policía, ¿verdad? Le expliqué que yo era predicador, y me dejaron ir. Y me dijo, váyase por calles ocultas, porque si lo ven, hasta lo pueden apedrear. Hoy tenemos una Semana Santa completamente el lado opuesto a aquella Semana Santa fanática. Ahora tenemos una Semana Santa corrompida. ¿Corrompida por qué? Porque cuando viene la Semana Santa lo único que pensamos es en fiesta, es cuando más bebida alcohólica se vende, es cuanto más droga circula, es cuanto más muertos hay, cuanto más ahogados existen y cuanto más se llenan las playas y los hoteles. Ahora bien, no es pecado ir a una playa ni es pecado ir a un hotel. El pecado es convertir una fiesta de reflexión y de recogimiento en una fiesta bacanal. Y máxime en estos momentos tan críticos en donde tenemos un enemigo que no guarda distancia ni se esconde, que se llama el coronavirus. Ese está ahí, en todas partes. Y por lo tanto, no solamente estamos profanando el sentido del recogimiento y la parte espiritual de la celebración de las Pascuas al estilo cristiano o judío, sino que hemos convertido todas las fiestas cristianas en fiestas no paganas, sino corruptas y llenas de lujuria. Por lo tanto, la Semana Santa en Honduras me entristece. Me entristece el ver que hemos perdido la ecuanimidad, el sentido espiritual y aún más, hemos perdido el sentido del riesgo social que hay con esta pandemia del COVID-19. Yo espero que lo que está ocurriendo en Italia ahora mismo y en Alemania, que le llaman la cuarta ola, no llegue a Honduras. Sí. Porque aquí tenemos dos desventajas. Uno, un sistema de salud que no está capacitado para enfrentar una masiva contaminación de COVID. Y lo segundo, tristemente, no tenemos ni un 1% de la población vacunada para enfrentar este virus. Yo creo que para mí esta Semana Santa es una semana en donde no hemos sabido entender el mensaje de Cristo y tampoco hemos podido entender el mensaje de prevención frente al flagelo del coronavirus. Muy bien. Ese mensaje, bueno, las condiciones de moral y de conducta de los seres humanos, una sociedad moderna, cultura, o en cualquier hogar, no importa la concepción de economía que tenga cada hogar. Pero ahí se inculcan los valores. Pero, líder, ¿desde cuándo Sí. hemos perdido los valores? Bueno, pero le voy a contar algo. Ahí hay falta de una responsabilidad de lo que ha venido pasando. Pero ¿qué pasa con el mensaje que da la iglesia? ¿Qué pasa que no cala? Es decir, estamos en una época de reflexión. La Iglesia Católica, pues, sí lo celebra, y la mayoría, pues, pueblo hondureño católico. Pero no hay una concepción de aceptación. Una cosa es lo que se oye y otra cosa es lo que se hace. Contradicción. Entonces ahí es donde yo quiero hablar con usted. Los católicos guardan la liturgia, son un poco más conservadores en su liturgia. No voy a discutir la liturgia católica, pero sí puedo discutir el lado mío, la liturgia evangélica. Los evangélicos hemos llegado al extremo de que ya no predicamos un evangelio de compromiso ni de entrega, sino un evangelio lucrativo, un evangelio de negocio. Es el colmo que haya iglesias que ponen rótulos
esta semana no habrá culto, nos vamos a Cedeño. Muchas iglesias no celebran la Navidad, no celebran la Semana Santa, ni siquiera con cultos virtuales de reflexión. Y aún los mismos líderes de las iglesias aprovechan la Semana Santa para irse de vacaciones. En otras palabras, la iglesia cristiana evangélica ha fallado en su mensaje. Ha fallado en aquel principio de proclamar durante esta semana un hecho histórico trascendental, como es la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Y por qué se ha apartado la iglesia? Bueno, simplemente porque se ha adaptado al sistema. Y el sistema ha devorado la iglesia en vez de la iglesia influenciar en el sistema. En la época antigua, una vez había un obispo cristiano llamado Atanasio, que predicaba contra el orden establecido por el Imperio Romano. Y claro, le dijeron que era una persona contradictoria, y en un momento dado dijo, Atanasio contra el mundo y el mundo contra Atanasio. Quiere decir que si nosotros somos cristianos y predicamos la verdad en un mundo donde los valores se han corrompido, vamos a tener problemas. Entonces, aquí hay dos opciones. O me adapto al sistema y me callo, o actúo como cristiano antiguo proclamando una verdad que muy pocos quieren oír. Y entonces ahí es donde viene el conflicto. Muchos pastores, al ver que la gente se va de fiesta y se va de parranda, para no perder la gente, opta por cerrar la iglesia y darle libertad para que vayan a donde quieran. Yo soy partidario que tenemos que predicar, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Yo me acuerdo cuando en la época, hace unos años atrás, teníamos culto los viernes, el sermón de las 7 palabras. Y yo me acuerdo que celebramos la cena del Señor, porque en realidad esta fiesta cristiana no es solamente una fiesta cristiana, es una fiesta judía. En realidad, es bueno que los radioyentes y los televidentes sepan que la Semana Santa es una semana que nunca cae en la misma fecha, porque no se guía por el calendario greco-romano, sino por el calendario judío. El calendario judío no se guía por días determinados, sino por los movimientos lunares. Esa es la razón por qué unas veces la Semana Santa cae a principios de abril, a fines de marzo, y a veces un poquito más adelante de principio de abril. ¿Por qué? Porque es una fiesta judía, que los judíos la celebran mucho mejor que los cristianos. Si tú tuvieras el privilegio de viajar a Israel y visitar los judíos ortodoxos, los judíos. Yo tuve la oportunidad de estar en Israel. Ellos, esta semana es sagrada. Desde el jueves, desde el miércoles es Shabbat. La palabra Shabbat significa descanso. Y celebran la cena del Señor. Yo estuve en Israel y noté una cosa. Es más, perdónenme los hermanos adventistas, pero ni aún los adventistas que guardan el sábado están cumpliendo la ley. Pero los judíos sí. Yo me acuerdo que estuve en Israel. ¿Sabe que el sábado comienza el viernes cuando el sol se pone? Y termina el sábado cuando el sol se pone. Y algo que me llamó la atención es que si yo iba a salir un jueves y me cogía, un viernes, y me cogía la noche y llegaba al edificio, yo no podía apretar el botón del elevador, porque para los judíos pecaba. Los elevadores se convierten en automáticos. Yo tenía que esperar que el elevador se parara y entrar. En fin, no se podía ver la refrigeradora cuando el motor estuviera andando. Había que esperar que el motor se apagara. Y cuando se sentaban a la mesa, lo primero que hacía es poner el pan, el vino, la palabra, o sea, el Talmud, la ley de Moisés, leer unos salmos, orar, moverse y después tomar el pan y el vino en familia. Este principio todavía sigue arraigado en la cultura judeo-judaica. Sin embargo, los cristianos no tenemos nada. Aún después de Jesucristo. Ahora. Siguen haciendo lo mismo. Jesucristo sanaba
Y Jesucristo hizo lo mismo. Sí, eso lo- Celebró la Pascua con sus discípulos y se recogió en el aposento alto. Yo pregunto, ¿cuántas familias cristianas evangélicas se sientan juntas un jueves, un viernes santo en familia para leer la palabra y tomar el pan y el vino, evocando el hecho histórico de la muerte y resurrección de Jesús? Se ha perdido todos los valores. Pero lo peor no es que perdamos los valores cristianos. Lo peor es que nos están imponiendo los antivalores mundanos. Yo estoy muy preocupado del futuro de Honduras. Yo sé que el país, desde el punto de vista legislativo, ha hecho leyes para proteger la familia. Eso no cabe duda. Pero sabe que la nueva directora de USAID es transvesti. Y tienen como agenda imponer la legalización de la agenda Sí, del género, la agenda gay. Y muchas ayudas van a estar condicionadas a que se aprueben el matrimonio gay y lo más que me preocupa a mí, la creación del tercer sexo o del sexo neutro. Algo que ya se aprobó en el estado de Nueva York. Quiere decir que cuando tú tienes un hijo, te recomiendan no declararlo hembra o mujer. que él escoja. No, declararlo neutro. Y que él decida si Sí. quiere ser hombre o mujer. Estas son las aberraciones. Entonces, no solamente hemos perdido los valores tradicionales del cristianismo en cuanto a la celebración de la Semana Santa, sino que nos están imponiendo los antivalores como norma de conducta social. Legalizar la marihuana, legalizar todo lo que es inmoral, se convierte en moral. Y todo lo que es moral se convierte en ilegal y fanático. Quiere decir que estamos viviendo una decadencia y una corrupción espiritual y moral más preocupante que la corrupción política. Porque al fin y al cabo, la corrupción política es el efecto de la corrupción familiar. Cuando la familia es disfuncional, hay adulterio, engaño, mentira en la familia, ¿qué puede esperar de los hijos de esta familia? Si nosotros a la hora de votar analizáramos el trasfondo de cada político, no la propaganda del político, sino el trasfondo del político, podríamos determinar hacia dónde va la sociedad. Si el trasfondo del político es moral, la sociedad será moral. Pero si el trasfondo del político es inmoral, la sociedad será inmoral. El robo. ¿Por qué en Honduras todo el mundo roba? Roba hasta el que tenga una oficina que se lleve el lápiz. Roba el que vende, roba, todo el que puede roba. ¿Por qué? Porque se ha perdido el concepto de los 10 mandamientos. Porque en el hogar no se le enseña al niño desde que es pequeño, lo que no es tuyo es de otro y no se toca. Hemos perdido el respeto. Ya los hijos no respetan a los padres. Hemos perdido la relación personal. Hoy en día a los padres les es más barato y menos conflictivo entretener al hijo con una tableta o un internet que dedicarle tiempo para estar con él. En fin, yo veo una Honduras que en 40 años ha tenido un cambio radical. La corrupción no solamente es política, ni económica, ni mercantil. La corrupción es moral y familiar. Y ahí está la raíz de todos los asuntos. Carlos, no sé si tú tienes la misma edad que yo casi. Retrocedamos 40, 50 años atrás. Vayamos a una aldea de Honduras, a una familia humilde que tiene piso de tierra y comen tortillita con frijol y tienen su milpa. ¿Qué ocurría cuando llegaban a la casa? Se sentaba el niño, la madre y el padre. Y no se levantaban, y no se levantaba el niño sin decir la bendición, papá. Dios te bendiga, hijo mío. El padre era alfabeto, pero respetaba.
Hoy, ¿qué pasa? Hoy el hijo no respeta al padre y cada uno anda por su. Mario Fumero, esta introducción que usted nos ha hecho hoy sobre la deuda social de los pobres. Gracias, Giuseppe. Muy bien, Mario Fumero, es lo que hablamos ahora, la falta de entendimiento por parte de las personas, que se les da ciertas medidas en su formación en la vida que no fueron entendidas. No digamos la situación de la vida social en nuestro país ha cambiado, como lo ha dicho usted, totalmente. No es lo mismo que teníamos hace 40 años a lo que tenemos hoy. No, hemos llegado a un nivel de decadencia alarmante. Hemos llegado a una situación bastante complicada. Por ejemplo, ¿qué tú puedes esperar de una sociedad donde de 100 parejas, de 100 niños que nacen, cerca del 45% son hijos de madres solteras? ¿Qué podemos decir de una sociedad donde de cada 2 matrimonios, donde cada 3 matrimonios, 2 se divorcian? ¿Qué podemos esperar de una sociedad donde los hijos no respetan a los padres? Si los hijos no respetan a los padres, ¿cómo van a respetar las leyes y las autoridades civiles del país? ¿Qué podemos esperar de una sociedad donde una madre celebra las picardías del hijo en vez de corregirla? Yo creo que el problema que tenemos en Honduras de corrupción, de división, de conflictos políticos y económicos, está no en las leyes, sino en la familia. La familia es la clave de lo que hoy estamos viviendo. Y yo te pongo una ilustración. Tú siembras una matita, un arbolito. Si el arbolito se tuerce, tú le pones un palito y lo amarras. Y cuando es pequeño y lo amarras, el arbolito va naciendo recto hasta que su raíz se fortalece. Y cuando ya es grande, le quita la varita, le quita el amarre y el árbol ya no se dobla. ¿Cómo traemos esta moraleja a la vida práctica? Si en el hogar tú enseñas rectitud, si en el hogar tú enseñas valores, si en el hogar tú enseñas honestidad, ¿qué podemos esperar de ese niño cuando sea hombre? Que aquello que aprendió sea su estilo de vida. Pero ¿cuál ha sido la desgracia de nuestro país? Que hemos descuidado la estructura familiar. E incluso hemos creado leyes que patrocinan la delincuencia en vez de combatirla. A mí me preocupa mucho, yo que trabajo con jóvenes del proyecto Victoria y menores, ¿sabe lo que más me atemoriza a mí? Las leyes que se han aprobado de la niñez y de la infancia. Estas leyes le han dado al niño tanto derecho que los padres se han quedado sin autoridad para poderlo corregir. Yo reconozco que las leyes surgen cuando los problemas aparecen. Lógica, ¿verdad? Cuando la gente andaba en caballo y en carreta, no había semáforo ni ley de tránsito y se le hacía examen. Pero cuando los carros empezaron a alcanzar velocidad y los riesgos de accidente aumentaron, empezaron a aparecer las leyes de tránsito. Yo reconozco que antiguamente no habían leyes que regularan la conducta de los padres con los hijos, porque había un principio sólido. Pero en la manera en que los padres se fueron descomponiendo y se volvieron alcohólicos y abusaron de los hijos físicamente, entonces el Estado legisló para evitar el abuso de los padres sobre los hijos. Pero no tomaron en cuenta que no podemos establecer una ley que inhibe a los padres de ejercer una autoridad con el fin de evitar el abuso. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para que tú me entiendas. Si tú te llevas un semáforo, lo más lógico es que te pongan una multa y te quiten la licencia.
Pero sería ilógico que para que nadie cometa una infracción le pongan un policía al lado. Pues lo que ha pasado con la niñez es que para evitar que los niños no sean abusados, se han hecho leyes que desarman a los padres y no solamente desarman a los padres, ojo, desarman a los jueces. ¿Qué pasaría? Pregunto, a ver qué tú me contestas. Si un cipote está oliendo resistor debajo del Congreso y viene un policía y le quita el bote y lo lleva a la estación para llamar a sus padres, estaría violando el derecho al niño porque le botó el bote. Sí. Entonces, ¿quién saldría perdiendo? El policía. ¿Por qué? Porque el policía no tiene derecho a quitarle al cipote un bote de resistor que está oliendo porque le está violando el derecho humano. Ahora, ¿qué derecho priva en este caso? El derecho de la salud sobre la terquedad del hombre. Pero las leyes se han hecho, bueno, inclusive yo me asusté el otro día cuando dijeron que iban a legislar para ampliar ciertas leyes que favorecen a los que han cometido actos delictivos de corrupción. Bueno, aquí se cambian las leyes acá para favorecer. Yo le decía ayer a una persona que la Constitución se ha prostituido. ¿Sabe por qué? ¿Qué dice la Constitución? Primero, nadie tiene derecho a quitarte la identidad. Te la quitan. Dice la Constitución que todo el mundo tiene derecho a la libre circulación y si no paga no puede ir a San Pedro Sula. ¿Qué dice la ley? La ley dice muchas cosas que hoy no se viven. Entonces, tenemos una Constitución que dice que la moneda oficial, ¿cuál es? Mira, Pero te cobran en dólares. Explícame esto. ¿Por qué no te cobran en empira? Entonces, claro, hay Constitución y hay leyes de la niñez, pero no pensamos en las consecuencias cuando esas leyes se violentan o cuando esas leyes se aplican mal. Y como consecuencia, la familia está en caos. Un problema que tengo yo en el proyecto Victoria. Viene una madre y me dice, ay, hermano Mario, mi niño de 14 años se fugó de la casa y anda con la mara. ¿Qué hago? Vaya a la policía. Va a la policía. Señora, mientras tu hijo no comete un delito, nosotros no podemos detenerlo. Vaya a la fiscalía. Va a la fiscalía de la niñez. Señora, mientras la policía no proceda con él y nos mande al niño, no podemos actuar. Entonces la madre se encuentra acorralada. Tiene que esperar que el hijo delinca, cometa un acto ilegal, para que entonces la policía lo capture y se puede hacer algo. Y si la madre va y trae al niño por la oreja para la casa y lo encierra, la acusan de secuestro. ¿Qué solución damos entonces? A una madre soltera que tiene un hijo que se rebela y se le va de la casa. ¿Quién puede hacerlo volver? ¿cómo revertir esto, Mario? Bueno, está la sociología, está la psicología, está la psiquiatría, están los abogados. Hay que legislar donde la ley sea firme y flexible. ¿Sabe cuántas leyes tenemos? Bueno, ¿Sabe cuántas leyes se cumplen? Es decir, aquí yo no, las leyes no se quiero sobran. ser pesimista en eso. Pero, leyes sobran, sí, es decir, pero pero actitudes faltan. El problema no es crear si ley. la ley no se cumple, en los que nos gobiernan, mucho menos para los gobernados. Y hablando de la Semana Santa, si los pastores no viven los principios cristianos como deben vivirlo, ¿qué pueden esperar de la gente que va a la iglesia? Contéstame. Un pastor que declara, esta semana es feriado. Que conste que no hablamos de todos los pastores, ¿no? Bueno, no de todos, de algunos. Hay iglesias, bueno, claro, hoy en día no podemos tener cultos presenciales. Es una verdad también que nos ayuda a que se nos complique el panorama. Aunque depende, porque en nuestra iglesia brigada hemos cerrado el edificio, pero construimos una galera en el parqueo, abierta por todos lados, y ponemos las sillas a 2 metros de distancia, con todas las medidas de bioseguridad. Que podemos tener, miren, ¿acaso la gente no coge los buses y van pegados uno con otro? ¿Sabe qué me da gracia a mí? Las medidas de seguridad de los aeropuertos.
Yo vine de Miami hace poco. Hay que hacer fila a distancia, usar gel, llevar mascarilla. Pero cuando monten el avión, se sienta uno pegado al otro. Ya se acabó. Se acabó. La distancia de seguridad se acabó. En la política, ¿cómo estaban los políticos? Había medidas de seguridad, guardaban la distancia. Y ahora mismo, en estos momentos, ¿cómo están las playas? ¿Cómo están las cantinas? ¿Cómo están los centros Ya turísticos? estamos pasando filmados sobre eso. Ya lo hemos visto. Imagínate. ¿Cómo están los balnearios? Entonces, ¿qué podemos esperar? Quiera Dios que no entre el virus brasilero, ni entre el virus del África. Pero no hace falta que entre ese virus. El que tenemos ya es suficiente para un pueblo que no entiende las normas de salud. Y hablando de las normas de salud, ¿cuántos pastores han educado a su iglesia en la ley de Levítico? ¿Quién inventó la cuarentena? No fue la ciencia médica. La cuarentena la estableció Dios. Y no la estableció porque había COVID, ni porque había tifoidea. La estableció porque la época en que estaban en el desierto, la epidemia que prevalecía era la lepra. Entonces, cuando a una persona le aparecía una mancha en la piel, el sumo sacerdote, o el sacerdote que hacía el papel de intercesor y médico también, al ver que tenía una mancha, ordenaba aislarlo 15 días. A los 15 días lo examinaba. Si la mancha crecía, lo aislaba más tiempo. Y si la mancha se extendía, lo sacaba del pueblo. Ahí tenemos en la Biblia el caso de Jesús cuando sanó a los leprosos. ¿Dónde andaban los leprosos? Fuera de la ciudad. Tenían que tener campanitas en las túnicas para hacer bulla, para que la gente no se le acercara. O sea, ¿cómo guardaba la distancia social? Con campanitas. Ahora bien, ¿quién inventó las leyes de higiene? Dios la estableció a su pueblo en el desierto. ¿Por qué los pastores no educamos a nuestra iglesia a conservar los principios bíblicos de la ley de higiene? ¿Por qué? ¿Por qué en Honduras no se respeta las medidas de seguridad? Y máxime con una sanidad deficiente, no de ahora, de décadas, porque en Honduras se ha invertido más en otras cosas que en la salud. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿dónde está el papel de los pastores, de los sociólogos, de los psicólogos, para enfrentar la crisis de valores que tenemos en estos momentos que vivimos? ¿Ha fracasado la iglesia? No la iglesia, los pastores. Yo creo que muchos han fracasado y muchos se han olvidado del evangelio correcto. Hay dos evangelios. El evangelio de la persuasión y atracción y el evangelio de la confrontación y transformación. Claro, si yo predico un evangelio de atracción, pare de sufrir, hágase rico, sea bendecido. Claro que se me vayan a la iglesia. ¿Quién no quiere parar de sufrir? Pero si yo predico el evangelio de sufrir, negarse, sacrificarse, desprenderse, ser honesto, ser íntegro. Perdón. Hay que pensarlo mucho. Muy bien. La deuda social y los pobres en Honduras es el tema de diálogo que sostenemos hoy con don Mario Fumero, que es el fundador del proyecto Victoria. Muy bien. Don Mario Fumero, tengo 3 minutos para hacer una reflexión final sobre este tema que usted nos ha orientado muy bien y nos ha invitado en esta Semana Santa, donde debemos anotar lo más profundo de nuestro corazón y de, como buenos hondureños, el sentido de reclamo que tenemos sobre nuestras familias. Quiero decir a los padres que no permitan que las redes sociales eduquen a tus hijos y les roben el tiempo que tú les tienes que dar. Y solamente me viene a la mente las palabras de los científicos más grandes de la humanidad, que sin ser profeta, profetizó. Albert Einstein una vez dijo: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. Entonces
el mundo solo tendrá una generación de idiotas. Y hoy, tristemente, en todos los campos, la tecnología, la corrupción y el descuido está produciendo una generación de idiotas en todas las dimensiones de la sociedad, porque hemos perdido el concepto de la fe cristiana y el concepto de los valores morales. Y si no recuperamos estos dos conceptos, el futuro es siniestro. Muchas gracias, don Mario Fumero. Siempre es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. El verano